Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al profesor Leturia por la invitación. Nunca me había tocado hacer clases en la Católica, así que estoy muy honrado. Me pidió Francisco que hiciera una clase sobre desinformación y lo que se ha llegado a denominar noticias falsas o fake news. Vamos a hacer una clase sobre esto basado desde el punto de vista de la regulación, tanto desde el punto de vista de la libertad de expresión, como cuál es el fenómeno tecnológico que habilita a este nuevo fenómeno de las fake news. Entonces, antes que nada, para presentarme, bueno, yo soy Pablo Violier, eh, soy analista de políticas públicas de ONG Derechos Digitales, que es una organización dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Nos dedicamos a tres pilares, y ahí estoy en desacuerdo con Francisco, porque nosotros nos dedicamos a privacidad, acceso al conocimiento y libertad de expresión. Así que yo soy un activista tanto de la libertad de expresión como de la privacidad. No, era para ponerle más dinamismo a la clase, Pablo. De hecho, lo que vamos a conversar hoy día lo vamos a conversar mucho desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y también soy docente de la Universidad Diego Portales, donde hago un curso electivo de Derecho y Tecnología. Así que todas las clases yo las parto siempre con una referencia cultural. ¿Ustedes han leído alguna vez la novela No, gráfica Watchmen de Alan Moore? ¿O han visto la película? ¿Alguno de ustedes? Bueno, Watchmen tiene la particularidad de que es la primera novela gráfica, el primer cómic de superhéroes que instala la idea del antihéroe. Estamos acostumbrados a superhéroes como Superman, eh, como Capitán América, rectos moralmente, de una sola línea en términos de muy planos, en términos de personaje y desarrollo del carácter. Y en Watchmen es bien entretenido porque todos los personajes son muy humanos, menos uno que tiene muchos superpoderes, pero son todos humanos. Y por tanto, hay violaciones dentro de Watchmen, hay ambigüedad moral, los tipos se pelean, se dividen, cometen acciones moralmente muy reprochables. Y finalmente, la gracia del cómic es un poco como Batman Dark Knight, esta idea de, bueno, corresponde que haya alguien arriba de la ley para hacer aplicable la ley. Entonces, la gran pregunta de Watchmen y lo que la gente raya en las paredes, etcétera, etcétera, porque la gente finalmente se revela contra estos vigilantes que no están sujetos a ningún tipo de control democrático y que andan golpeando gente en las calles. Y la pregunta es, ¿Who watches the Watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Una pregunta que se hicieron. Pablo, ¿Aló? sí, ¿Me, de repente no se escucha. me escuchan? ¿Aló? En los últimos 40 segundos se perdieron. Si puedes volver de que había personajes moralmente reprochables, uno particularmente que tenía demasiados superpoderes. ¿Me escuchan? Yo ahora sí. ¿El resto me No escucha sé. bien? Ya, súper. Sí, dicen que sí por el chat. Ya, entonces les estaba contando que en el fondo son personajes moralmente ambiguos y que son vigilantes, en el fondo son gente que está por encima de la ley, que se dedican a golpear gente en las calles, se pelean entre ellos, se dividen, hay casos de abuso sexual dentro del grupo de los Watchmen. Entonces una No, cuestión ¿de como más. nuevo lo perdimos o no? Sí. Pablo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando que falla la... No lo sé, a mí me había funcionado perfectamente bien los últimos días. Mm, ¿Ahí me están escuchando? ¿Aló? Claro. Parece que me caí por un momento. Sí, por harto rato. No sé qué de hecho, te estaba llamando por teléfono porque no sé qué estaba pasando. ¿Bien? ¿Qué podremos hacer para mejorar la conexión o para que no pase? ¿Sabes tú o no? No, quizás tú podrías apagar tu cámara web para que gastes menos recursos. Ok, ok. Mm, mm. Falta que yo comparta mi escritorio, ¿verdad? Sí. Mm, no pillo la opción. Ahí está.
Ya, ¿ahora sí me escuchan bien? Yo sí, y se escucha mejor que antes, efectivamente. Ya, sí, es que a veces la opción de video gasta mucho recurso. Ujú. Ya, entonces yo les estaba contando que estos Watchmen eran una especie de vigilantes que estaban por encima de la ley. Eh, y la gracia del cómic es que genera esta figura del antihéroe, de, bueno, la gente se revela de por qué están estos tipos disfrazados golpeando gente en la calle, cuál es el control democrático que ellos tienen, y la pregunta que se hacen es, bueno, ¿who watches the Watchmen? La gente raya las calles, ¿who watches the Watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Era una pregunta que se habían hecho desde la época de la República Romana. Y un poco la pregunta que nos vamos a hacer en esta clase es, efectivamente, bueno, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién es quien finalmente tiene que decidir qué tiene que estar en Internet y quién no tiene que estar en Internet? Y eso es una pregunta bien interesante. Entonces, para partir y hablar de este fenómeno de las noticias falsas o de la desinformación, lo primero que hay que hablar es de cómo ha cambiado el mercado de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, desde la época industrial de producción de medios, de producción de contenidos, a la época postindustrial, es decir, de los 2000 en adelante. Y la época del siglo XX, de los 1900, de la época de los medios de masa, se caracteriza por una producción tipo industrial, piensen en una fábrica. Eh, Cómo tú tenías que tener un medio de comunicación, cómo tú tenías que tener un canal de un programa de televisión, cómo tú tenías que generar contenido. Bueno, tenías que tener un alto nivel de inversión en infraestructura. Tenías que tener un canal, tenías que tener un margen del espectro radioeléctrico otorgado por el Estado, tenías que tener cámaras, tenías que tener equipo. Entonces, un nivel muy alto de inversión y por tanto un número muy reducido de productores de contenido. Y por otro lado, por eso se llama la época de los medios de masa, un nivel de audiencia muy grande por medio. Es decir, el nivel de llegada de El Mercurio, de TVN, fíjense cómo la influencia de TVN en los años 60, la época en que gran parte de Chile no llegaban simplemente el resto de los canales. Y por tanto, un número muy reducido de canales, ya que tiene cierto nivel cierto margen del espectro radioeléctrico que puedes destinar a televisión, ya que necesitas un alto nivel de infraestructura, necesitas canales por los que viaja la información. Y por tanto, tú no puedes tener un canal solo de cocina, porque la verdad es que tú tienes una cantidad limitada de canales, entonces tienes que poner cocina a cierta hora los dibujos de los niños, a cierta hora las películas de adultos, porque tienes un número reducido eh, de canales. En cambio, en la época post-industrial, en la época de Internet, en la época de YouTube, un poco se empieza a romper esta dicotomía entre productor y generador de contenidos. Y pasamos todos a ser, hasta cierto punto, consumidores, pero al mismo tiempo productores de contenido. Uno puede ser youtuber. Uno al momento de hacer reviews en Amazon colabora con el producto. Uno al momento de subir fotos a Google sirve para Google Maps o para los lugares de Google cuando uno busca o uno va generando contenido, entonces se empieza a romper esta dicotomía de consumidor y los generadores como una especie de élite económica a cargo de generar este contenido, pero al mismo tiempo con un rol importante dentro del debate público, la discusión pública y la política de un país, encargados de generar consensos. Y eso Pablo, nos permite... déjame meter la cuchara un poquito, porque desde otro punto de vista, o sea, siempre confluyente, hay un tema que siempre ha sido muy polémico en la libertad de expresión y la libertad de información, que es el pluralismo. O sea, efectivamente, hace 20, 50 años atrás, etcétera, eh, para poder ejercer el derecho a informar, tenías que tener muchísimos recursos y por lo tanto estaba realmente muy limitado. Era un derecho para una élite muy chica y de verdad había un problema, aunque hubiesen varios medios, había un tema de pluralismo efectivo que en parte Internet lo ha ido diluyendo porque facilita el acceso al saber, es muy democratizante, permite que con pocos recursos muchas personas puedan publicar sus verdades, los videos que ellos capturan, que ellos suben, sus investigaciones, cuestionar a los poderes. Sí, y de lo que vamos a ver en esta clase, en el fondo,
el efecto que tiene esa democratización de los medios, tiene aspectos, por supuesto, muy, muy positivos, pero también aspectos que son desafíos Y regulatorios. pluralista en el ejercicio de sus derechos. Claro. Entonces, como yo les iba diciendo, esto, Francisco tiene toda la razón, esto produce un efecto muy democratizador, pero al mismo tiempo, a raíz de ese efecto democratizador, surgen desafíos regulatorios, que es lo que vamos a ver durante esta clase. Y esta democratización de los medios, esta idea de, hay un fallo muy bonito de la Corte Suprema de principios de los 90 de Internet, en donde habla de Internet como el lugar en donde todo el mundo se puede subir hasta a su caja de tomates y todos transformarnos en un medio, la gran plaza pública en donde ya todos íbamos a ser productores de contenido. Y esto es posible por los bajos costos de entrada. En el fondo, no es tan descabellado armar un canal de YouTube en tu casa y eventualmente hay canales en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, este tipo bien nefasto, eh, que tiene más o menos la misma cantidad de seguidores y de tiempo de pantalla por persona que Fox News. Entonces, eso es algo eventualmente posible. Y al mismo tiempo, al romper la lógica de los canales, piensen ustedes en cuando ustedes ven una teleserie y cuando ustedes ven Netflix. En Netflix no tiene ningún sentido ir tirando un capítulo a la semana a cierta hora, porque eso responde a la lógica de los canales. Como Netflix no se rige por el espectro radioeléctrico, cierto contenido tiene que pasar a cierta hora porque no puedes pasar dos cosas al mismo tiempo, Netflix va y sube una temporada completa de una serie. Y al mismo tiempo eso permite una personalización del contenido. Yo sigo un canal de YouTube que se dedica exclusivamente a teorías en torno a la interpretación del libro de Game of Thrones. O cuando tenía Facebook, seguí una página de solo eran memes de crossover entre Evangelion y Twin Peaks. Bueno, eso solamente es posible porque tú al momento de generar contenido muy específico, al tener este gran público no sujeto a esta idea de los canales, puedes generar un público suficiente. Una persona que se dedica a tener un canal de YouTube solo interpretando pasajes de un libro es capaz de mantener su canal simplemente porque no tiene que ir a un canal de televisión y decirle, necesito que me des entre las 8 y las 8:30 todos los martes, porque el canal te dice, bueno, pero eso es mucho tiempo, yo podría estar pasando un millón de otras cosas que tienen más rating. Entonces es un cambio, ese es un cambio en la lógica en que se genera este mercado de la comunicación y este mercado de las noticias. Y al mismo tiempo, ¿por qué eso va generando un impacto cada vez mayor en la forma en que tenemos una esfera pública y un debate público? Bueno, es por la creciente y sistemática crisis de legitimidad de los medios de comunicación, que lo vamos a ver más adelante, pero su profesor les adelantó un poco. Y si ustedes ven esta encuesta del año 2019, de esto previo estallido social, esto previo a todo lo que pasó en octubre del año pasado, vean cómo ha cambiado la credibilidad de distintos medios de comunicación. La televisión abierta pasa de 31 a 9, un batazo tremendo. La radio pasa de 17 a 8%, en cambio las redes sociales suben de 17 a un 52%. Y por tanto, hay harta investigación en Estados Unidos respecto de cómo las personas se están enterando y se están informando, en particular de política, y hoy día, si tú eres menor de 50 años, lo más probable es que te informes más por redes sociales a que te informes por medios tradicionales de comunicación. Y por tanto, en este ecosistema, en el ecosistema de las redes sociales, de los medios digitales de comunicación, en donde surge este fenómeno de la desinformación. Y vamos a hablar de desinformación y no de noticias falsas o de fake news, justamente porque este concepto ultra simplificado, a los gringos les encanta esta cosa de la palabra pegajosa, la palabra sencilla. Pero la idea de que existe simplemente noticias que son falsas, fake news, esto es falso, en el fondo esconde un fenómeno que tiene varias tangentes distintas. Cuando hablamos de fake news estamos hablando de 7, 8 o 9 fenómenos distintos y que es necesario, bueno, diferenciarlos, generar regulación y generar formas de combatir cada uno de forma particular y no sumarlos todos a este gran concepto de fake news, porque si no
terminamos todos bajo esta idea de, no, es que tú tienes fake news, no, es que tú eres fake news, es que tú mientes, es que tú mientes. Bueno, la gente ha mentido toda la vida, entonces, ¿cuál es la particularidad del mercado, del ecosistema en donde nos estamos comunicando, en donde estamos consumiendo contenido que genera este fenómeno? Bueno, distingamos qué fenómenos existen. Entonces, cuando hablamos de fake news, en realidad podemos estar hablando de medios ultrapartidistas, es decir, corrupción.com, gamba.cl, o quien sea, son medios que naturalmente, primero, siempre han existido, medios ultrapartidistas, es decir, ultra eh, comprometidos con cierto espectro político en general, además en los márgenes, y por tanto es natural que, que esos medios, y de hecho y la mayoría de ellos lo reconoce abiertamente, bueno, son particularmente sesgados por la opinión, por la opción política de la cual ellos adscriben. Y por tanto es un poco difícil exigirle estándares de objetividad, transparencia, rigurosidad, bueno, porque son medios ultrapartidistas, son medios activistas de cierto sector político y por tanto esa información probablemente no sea falsa en el sentido de fake news, esta noticia es falsa, pero sí, por ejemplo, es muy común que se enfaticen ciertos aspectos de cierta información o de cierta cobertura de un contenido, o que se omitan ciertos otros detalles y por tanto se dé una impresión, no sé si errada, pero puede ser en fondo encaminada a que los oyentes o los lectores se encaminen a una conclusión que puede no ser completamente correcta. Otro fenómeno es el clickbait, es decir, el título es falso con el fin de ganar visualización o con el fin de ganar clics, pero la noticia es completamente verdadera y se ajusta a estándares periodísticos. También puede ser que el contenido sea falso, pero no sea falso por motivos políticos, sino que sea falso por motivos comerciales. Yo me acuerdo que hace tiempo había visto una noticia que andaba dando vuelta que decía, Bachelet invita a delincuentes que mataron a carabineros a la moneda, los perdona y los condecora. Decía, bueno, esto es ridículo. Y uno entraba a la noticia y la noticia no tenía cuerpo. Uno entraba a la noticia, era el puro titular, una foto que parecía como photoshopeado con el logo de Canal 13 y el resto era pura publicidad. Bueno, esa persona probablemente no tenía nada particular contra Michelle Bachelet, solo que tenía un medio de comunicación que no le costó nada armar, hacía estas noticias llamativas, las cosas daban vuelta y él ganaba plata con la publicidad. Por otro lado, hay contenido que es falso, pero derechamente con motivos políticos. Es decir, yo tengo un adversario y yo genero contenido que sé que es falso, con la esperanza que se viralice y hacerle daño a mi contrincante. Por ejemplo, en el contexto de una campaña política. Puede ser información descontextualizada. Tú te fuiste, aquí hay una foto de tal empresario rompiendo el cordón sanitario y viajando a Zapallar en helicóptero. Bueno, pero la foto es del año pasado. ¿Es falsa la foto? No, no es falsa la foto, pero está descontextualizada. Muchas veces información se sube que es verdadera, pero puede estar desactualizada, puede ponerse en un contexto distinto y eso también genera que el oyente o el lector llegue a una conclusión falsa. Y por último, la sátira, que es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero ustedes saben que se juega a que lo chistoso es que ciertas personas caen y ciertas personas entienden. Entonces, no sé, The Onion o La Legal juegan ahí justo al límite entre que es lo suficientemente serio para parecer serio, pero suficientemente ridículo para que algunos se den cuenta y otros no, y eso también puede generar este fenómeno de la desinformación. Entonces les puse Perdón, Pablo, se cortó un segundo. Lo último que decías era respecto de qué tema. de la sátira. En el fondo, los medios como La Legal y Gamba, o sea, La Legal o The Onion, juegan justamente a este limbo entre que la noticia es ridícula, pero lo suficientemente verosímil para que algunos caigan y algunos entiendan. Pero en el fondo eso también puede generar que las personas se hagan una idea errada y puede pasar mucho tiempo y muchas personas estar bajo la noción de que eso que habían leído es verdadero y por tanto también genera desinformación. Y le puse algunos ejemplos que vamos a pasar muy rápido porque la clase es un poquito larga y perdimos un poco de tiempo con los problemas técnicos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de desinformación con fines políticos. Tanto al Frente Amplio como al Partido Republicano les pasó que les hicieron declaraciones completamente falsas y eso tenía una intencionalidad política clara, es decir, desprestigiar al oponente y eso se hizo con intencionalidad y por tanto eso simplemente es falso. Eso podría ser una noticia falsa en el sentido de fake news.
Luego tenemos la descontextualización. Es decir, había un profesor de la Universidad Alberto, o sea, de la Universidad Adolfo Ibáñez que decía que en su clase no se aceptaban comunistas. Sí, pero eso pasó hace 2 años. Bueno, pero es muy distinto que eso se difunda en el contexto de las movilizaciones de octubre, en donde el clima político estaba mucho más crispado, y por tanto que eso se difunda en esa época, parece ser que el profesor estuviese haciendo una especie de reproche de los estudiantes que se movilizaban, y por tanto compartir eso hoy día, no aclarando que es una noticia de hace 2 años, bueno, genera esta desinformación. Luego puse este ejemplo como un ejemplo de cuando se trata de verificar una información y se hace de forma equivocada, también genera en el fondo este efecto de dar una falsa sensación, o dar una falsa sensación de certeza, y producir que las personas lleguen a conclusiones erradas. Entonces, por ejemplo, cuando la tercera tenía su iniciativa de verificar noticias, cuando estaba esta noticia dando vuelta de que los carabineros consumían cocaína en espacios públicos. Y la tercera hizo su proceso de verificación, y si uno ve la verificación constaba simplemente en que la tercera había llamado a Carabineros para preguntarle si era verdadero o si era falso, y en Carabineros le habían dicho que era falso. Bueno, pero eso no es verificación de información, y por tanto, al día de hoy no sabemos si eso es verdadero o falso, pero probablemente a muchas personas les quede en la mente de, eso es completamente falso, porque yo vi en la tercera que habían verificado si eso era verdadero o era falso, y me dijeron que era falso. Incluso, Pablo, desde el punto de vista de la diligencia, me parece groseramente imprudente ese tipo de verificaciones, porque, a ver, ¿qué te puedes esperar si tú llamas a Carabineros y les preguntas eso? ¿Qué te puedes esperar como respuesta? Entonces, evidentemente, es muy cuestionable desde el punto de vista de la diligencia que tuvieron, pero bueno, efectivamente, eso, Sí, no, dale y lo nomás. vamos a ver más adelante, pero los procesos de verificación necesariamente requieren un contraste de la información, no solamente un contraste de las versiones de los incumbentes, sino que además una comprobación externa. Lo vamos a ver cuando veamos cuáles son los remedios a la desinformación. Luego tenemos el contenido que es impreciso, es decir, contenido que tú puedes interpretar que es efectivamente así, pero en realidad no. Entonces, por ejemplo, ya estaba dando vuelta esta idea de que uno podía apretar ciertos números para saber si tu teléfono estaba pinchado o no. Y a mí me llamaron y me preguntaron si eso te permitía, y en realidad ese comando te permitía saber si tú tenías el buzón de voz redirigido. Es decir, que si te llegaba un buzón de voz, eso también se mandara a otro teléfono. Claro, si tú tienes una pareja celosa y esa persona se mete a tu teléfono y te redirige los buzones de voz, significa que alguien te deja un mensaje en el buzón de voz, que nadie hace como 10 años, eso efectivamente le llegaría a la otra persona, y por tanto uno podría considerar eso pinchazo. Ahora, ¿es eso pinchazo en el sentido de desde la fiscalía me tienen pinchado el teléfono a través de una intervención? No. Entonces el contenido es impreciso. Y luego tenemos la sátira. Esto es de un amigo que lo subió, que fue muy chistoso porque subió una falsa noticia de verificación de la tercera, y la tercera tuvo que sacar una verificación de la falsa noticia de verificación. Esto es un caso de legítimo ejercicio de la libertad de expresión, un caso de sátira o comedia, en donde en el fondo también se podría generar esta falsa expectativa. Luego tenemos el caso de los clickbaits. Oye, pero Pablo, para que no dejo la copucha, ¿qué pasó en ese caso anterior que parecía muy sabroso y muy chistoso, como tú decías? No, que un amigo inventó, photoshopeó este asunto que puso en donde era verdadero este asunto de porque él hace la noticia completamente, está un poquito chico, pero la noticia se ve toda súper seria, y al final dice, porque tiene los brazos muy cortos. Ya. Entonces, mucha gente compartió el asunto pensando que era verdadero, y dentro de la noticia salía que tenía los brazos muy cortos. Y la tercera tuvo que salir a decir que ellos no habían hecho eso. Entonces, en el fondo era un caso de sátira, pero como yo les decía, siempre la sátira juega a que la gente caiga, que lo comparta, y que entre medio estaba ahí que tenía los brazos cortos. Eh, en el caso del clickbait, este es el típico clickbait porque todos los años aparece, eh, eh, asteroide se dirige a la Tierra y existe una posibilidad de que impacte con nuestro planeta. Y tú te metes a la noticia y sale un ingeniero de la NASA diciendo, sí, pero la probabilidad es del 0,002%. ¿Es verdad que existe una posibilidad? Sí, es verdad, pero lo pusieron ahí solamente para que tú entraras a la noticia. Es un caso de caza clics o de clickbait. Y por último, están los casos ya por razones comerciales, en donde hay un tipo inventa cualquier cosa extravagante o pomposa o llamativa
con el fin de que tú entres a su página que siempre tienen chorro mil publicidades, porque así es como monetizan su medio de comunicación. Entonces aquí hay una noticia completamente ridícula que en el fondo solamente sirve para que tú te metas ahí en fondo de curiosidad. Entonces, ¿es la desinformación un fenómeno nuevo? Y uno puede decir sí y no. Toda la vida ha existido la propaganda política. Toda la vida han existido medios militantes. Toda la vida ha existido un profundo sesgo elitista en torno a la propiedad concentrada de los medios de comunicación. Si uno piensa la cantidad de cosas completamente falsas que existía en los medios de Chile durante el siglo XVIII. Cosa de ver, no sé, la cobertura de la matanza de los obreros de Santa María, o ver un millón de cosas, y darse cuenta de que esta idea de que circulan noticias falsas no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la forma en que esas noticias se producen, se difunden y se propagan, que está dado por las características de los nuevos medios de comunicación. ¿Y por qué esto nos produce una incomodidad o nos produce una incertidumbre de, oye, ¿para dónde va esta cosa? Bueno, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a que hubiese una cantidad limitada de medios de comunicación que generaban una especie de consenso de lo aceptable. Entonces, si tú hablas con un editor de un diario, el editor del diario te va a decir, mira, mi medio online, la noticia más leída es un video de unos perritos que se caen de una escalera. Pero yo no voy a poner los perritos que se caen de una escalera en mi portada, porque yo, por criterios editoriales, mi portada siempre tiene una noticia internacional, y siempre tiene una noticia económica, y siempre tiene una noticia nacional, por criterios editoriales. Porque, bueno, periodismo es una carrera y existe un consenso de cómo se hace el periodismo de forma rigurosa. Y un poco los nuevos medios digitales empiezan a romper ese paradigma, se empieza a romper este pacto de caballeros, digo decir pacto de caballeros porque también es una cuestión bien siglo XX, así de hombres y todo el asunto, se empieza a romper este pacto de caballeros de cómo operan los medios de comunicación. No sé, le preguntas particularmente quisquillosas a los entrevistados, etcétera, etcétera, se empieza a romper, y ese resquebrajamiento producido también por la misma crisis de los medios de comunicación, en donde, como habíamos visto en la noticia de la UDP, en el fondo baja mucho el nivel de confianza en los medios, ya sea por su concentración, por la propiedad a la cual están sujetos, por la forma que cubren las noticias, etcétera, etcétera. En el fondo genera esta incertidumbre de, bueno, ¿para dónde va esta cosa? Y al mismo tiempo, estas particularidades del ecosistema, de la nueva generación de contenido, de la nueva generación de noticias y de consumo de información y noticias, está cruzado por una ley que se llama la Ley de Brandolini. Y la Ley de Brandolini lo que dice es que la cantidad de energía necesaria para refutar una información que anda dando vueltas que es falsa, es siempre mayor a la energía necesaria para refutarla. Yo estaba ayudando a un amigo porque estaban difundiendo un asunto de su familia y yo le decía, no se les ocurra poner un recurso de protección, porque de momento esta noticia falsa que anda dando vueltas está dentro del margen de ciertas páginas de internet, en medios digitales chicos, pero el momento en que tú pones un recurso de protección, bueno, va a salir que tal persona está tratando de censurar no sé qué medios, y eso va a salir en la tele, entonces la noticia que tú querías que tú dices que es falsa, que no querías que se difunda, entonces se va a difundir más porque se está cubriendo el recurso de protección, un montón de personas van a decir que es censura, entonces lo van a compartir para demostrar que pueden romper la censura, entonces siempre es una batalla cuesta arriba, porque probablemente la información que es de mala calidad, que es polémica, que es imprecisa, que es falsa, la manera en que se propaga y se difunde es muy rápida, y la forma de combatirlo es mucho más compleja, mucho más cara, y además requiere mucho más esfuerzo. Requiere, quienes se han dedicado a hacer fact-checking, que cuesta mucho investigar para ser capaz de refutar algo. Y por tanto estamos sujetos a esta especie de ley de estar constantemente cuesta arriba en contra del fenómeno, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, yo les he hablado harto de las particularidades del ecosistema, las particularidades del ecosistema digital, y por qué eso modifica la forma en que consumimos contenido, generamos contenido y que ese contenido circula. Y ese ecosistema está particularmente determinado por la forma de generar modelos de negocio al interior de ese ecosistema. Ustedes probablemente son muy chicos, pero algunos de nosotros nos acordamos. Existió un momento de la gran burbuja de los .com.
A un momento Pablo, muy jóvenes se dice, ¿ah? O más jóvenes que nosotros. muy joven. Pero hubo una época que existió la burbuja de los .com. O sea, se empezaron a hacer los sitios web y todo el mundo apostó, pero a nadie se le ocurría cómo monetizar esta cuestión de tener una página web y hubo un momento en donde muchas compañías y muchas páginas web quebraron. Bueno, superamos ese tema y ahora sabemos cómo monetizar distintos servicios a través de Internet y de hecho hoy día es las grandes plataformas para hacer dinero. Pero la forma en que está determinado el modelo de negocios, en el fondo determina ese ecosistema y hoy día vamos a ver cómo eso afecta la forma en que se genera desinformación y cómo combatirla. Y este es el gráfico más importante que van a ver en esta clase. Yo le mandé a Francisco el PowerPoint, así que ustedes lo tienen disponible. Pero este gráfico es, en el fondo, si yo pudiese decirles que se vayan a la casa con algo, váyanse con esto. Porque esto explica hasta cierto punto, un punto importante, cómo funcionan estas plataformas y por qué se comportan como se comportan y por qué, cómo se determina la forma en que nosotros consumimos, etcétera, etcétera. Este gráfico es, por un lado, el eje horizontal es qué tan aceptable es el contenido. Es decir, qué tanto más cerca está respecto de la violación de los términos y condiciones de la plataforma. Entonces, al medio tienes fotos de perritos, después tienes fotos de personas, después tienes fotos de personas sensuales, después tienes fotos de accidentes de tránsito. Puta, depende. Después tienes fotos de pezones femeninos. Ah, ya, pero es que veamos el contexto. Después tienes fotos llamando a marchar contra el gobierno. Después tienes fotos de cosas llamando a derrocar al gobierno. Y ahí está los términos y condiciones. Y después pasa los términos y condiciones y tiene pornografía infantil, pornografía, incitación al odio, racismo, incitación al terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el eje vertical. Y en el eje horizontal tenemos engagement. Y engagement es algo así como interacción, o propensión a la interacción. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el modelo de negocios de Google, de Facebook, de Amazon, de Twitter, es perfilar a los usuarios de forma tal de que estos pasen la mayor cantidad de tiempo en sus plataformas y mostrarles la publicidad más dirigida posible. Entonces, a mí me llegan publicidades de magísters en Derecho, pero no me llega publicidad de ropa deportiva de hombres, porque yo no hago deporte. Y por eso que las redes sociales están obsesionadas con recolectar nuestros datos, porque así nos perfilan, y lo que le venden a sus clientes es decir, mira, si tú quieres hacer una campaña política, yo te puedo decir que el contenido que tú vas a pasar le van a llegar a hombres entre 30 y 35 años de carácter conservador en la comuna de La Florida. Y eso, por supuesto, que es mucho más. Piensen ustedes en qué pasa si tú haces publicidad en televisión abierta de ropa deportiva de hombre. ¿Qué porcentaje de la población es hombre? Bueno, un 50%. ¿Qué porcentaje de esa población está en edad de usar ropa deportiva de adulto de hombre? Bueno, ya el 25%. ¿Y qué porcentaje de esos hombres hacen deporte? Chuta, ya el 12,5%. Entonces, bueno, tú hiciste publicidad para todos y solo llegaste al 12,5% de personas que eventualmente podrían comprar tu producto. Lo que te ofrece las redes sociales es justamente solo mostrarle a las personas que probablemente podrían llegar a comprar ese producto. Pero al mismo tiempo, lo que tienen que hacer las redes sociales es tratar de que tú pases la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Y para tratar de que tú pases la mayor cantidad de tiempo en la plataforma, lo que hacen es tratar de que tú tengas la mejor experiencia posible. Y la mejor experiencia posible es que te muestren constantemente lo que tú quieres ver. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, decía, oye, qué raro que mis amigos, o sea, mis compañeros de universidad usan tanto Facebook, pero mis amigos, o sea, mis compañeros, ex compañeros de colegio no lo usan nada. Y después me empecé a meter en los perfiles de mis ex compañeros y resulta que usan Facebook lo mismo que los otros. Lo que pasa es que el feed de Facebook no me lo mostraba porque yo no interactúo con ellos, no comparto un montón de ideas, no comparto intereses. Entonces simplemente no me aparecía. ¿Y cuál es el problema? Que otra de las métricas de qué es lo que yo te voy a mostrar es el engagement, es la interacción. Entonces, mientras más interacciones tiene un contenido, ya sea para darle me gusta, compartirlo, comentarlo para demostrar que estoy en desacuerdo, compartirlo para ridiculizarlo, todo eso se considera interacción. Empecemos en José Antonio Cast, pensemos en
no me acuerdo cómo se llama este otro tipo del PSAP, el profesor Artés. Bueno, la mayor parte de sus apariciones, en el fondo, son polémicas, son controvertidas, son provocativas, muchas veces, muchas figuras son provocativas a propósito, porque psicológicamente, a partir de la psicología humana, somos mucho más propensos a interactuar con aquellas cosas con las cuales estamos, o sea, que nos parecen provocadoras o nos parecen de alguna forma incendiarias, etcétera, etcétera. Y por tanto, ese tipo de contenido, el que tiene mucha más interacción. Entonces, a medida, y vean el gráfico, a medida que la línea se acerca a aquello que está prohibido, la probabilidad de que el usuario interactúe con ese contenido es mucho mayor. Esa es la razón por la cual uno se mete a YouTube y busca debate presidencial, y tú encuentras el video de debate presidencial, y todos los videos que están al lado son las 10 frases más racistas del debate presidencial, los 10 momentos en que se humilló a tal persona, porque naturalmente estamos llamados a nos llama psicológicamente ese tipo de contenido. Entonces, si la plataforma va a recomendar o va a algorítmicamente potenciar el contenido que tiene más interacciones, y al mismo tiempo el contenido que tiene más interacciones es el contenido que es más incendiario, más polémico, más provocador, eso significa que el contenido que está en el borde de, en el fondo, infringir los términos y condiciones, va a ser el contenido que más rápido se va a viralizar y el contenido que más rápido va a circular por estas plataformas. Y eso nosotros lo vemos todos los días, las noticias que más circulan, y esto no está necesariamente ligado a los medios digitales. Los medios de comunicación caen en exactamente lo mismo, en la polémica, en qué dijo José Antonio Caz, etcétera, etcétera. Pero en el mundo digital, por este potenciamiento algorítmico de la circulación, eso efectivamente hace que este contenido sea el que más circula más rápidamente. Y eso es bien importante porque es la forma en... Déjame hacerte un comentario que leí hace poco, un informe de cómo sucedía en Estados Unidos, de que a pesar de que la mayoría de los medios eran anti-Trump, finalmente Trump él mismo era parte del modelo de negocios de esos medios. O sea, cuando aparece Trump, cuando él dice voy a dar una conferencia de prensa, es el rating más alto que pueda tener un canal, un medio, cualquier cosa. Efectivamente por la vía de la polémica y además él lo sabe perfectamente que lo está haciendo por eso y para eso. Entonces, en la práctica, los medios, están todos con problemas de plata. Si no quieren quebrar, están obligados a ponerlo a él porque él es clickbaiting, es noticia, está en esa parte alta de la curva. Entonces, se produce esa contradicción, ese doble vínculo en que lo detestan, lo critican, pero al mismo tiempo les da de comer y les da de vivir. Y es una paradoja bien, bien interesante que va a marcar mucho, yo creo, la política y la forma de interacción de los próximos años, por lo menos. Sí, exactamente. Y bueno, y las plataformas tienen otras formas de que tú pases la mayor cantidad de tiempo en su servicio. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que si uno está en el celular y llega al tope de su feed, del inicio, y uno tira un poquito para arriba, como que se refrescan los posts. Y eso lo estudiaron en el fondo estos tipos y llegaron a la conclusión de que uno de los elementos más adictivos que uno puede, de los impulsos más adictivos que uno puede tener, es que ante algún tipo de estímulo haya una respuesta aleatoria. Entonces yo hago esto y tengo una respuesta aleatoria. Hago esto y tengo una respuesta aleatoria. Porque cada vez que hago un estímulo, puedo tener un resultado distinto. Por eso es que las máquinas tragamonedas son tan adictivas, porque uno la tira de nuevo y son muy poca plata, 50 centavos. Y después dice, bueno, la próxima puedo ganar. Bueno, pero la próxima puedo ganar. Y las plataformas funcionan así, porque justamente quieren que pases la mayor cantidad de tiempo en su servicio porque venden publicidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, en la medida en que las métricas están basadas en la interacción, el contenido que se potencia y circula más que otro es el contenido sensacionalista, polémico, y que está en esta línea difusa entre esto es un legítimo ejercicio de libertad de expresión o esto es algo que no está amparado por la libertad de expresión. Entonces genera el problema de, bueno, yo necesito tener un periodista a tiempo completo una semana trabajando para generar un buen reportaje para un medio electrónico,
como sí, pero lo que sea, y finalmente eso tiene 6 veces menos clics que la noticia que cubre la pelea de tweets entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. El, el nivel de esfuerzo y de recursos que requirió hacer una nota online pegando 4 tweets y hablando de lo polémico que fue el intercambio de palabras subido de tono entre dos políticos, es nada, lo haces en 10 minutos. En cambio, el otro reportaje estuviste una semana reporteando y tuviste un 25% menos de ganancias en base a, lo- al- a la publicidad que pudiste vender. Y como bien decía Francisco, hay personajes que saben explotar esto. Está lleno de youtubers que lo que hacen es explotar esta provocación, sabiendo que cualquier tipo de interacción los favorece. La idea de que no existe algo así como la mala publicidad. Bueno, en los medios digitales no existe la mala publicidad. Toda interacción te potencia algorítmicamente tu visibilidad y por tanto ayuda a que tus ganancias en base a las visualizaciones mejoren. Entonces, ese es un poco el panorama del ecosistema, de cómo el modelo de negocio de estas plataformas, la forma de monetización, eh, determina la forma en que el contenido se produce, se viraliza y se monetiza. Piensen ustedes, ¿por qué tenemos un problema de libertad de expresión? ¿Por qué tenemos un problema de desinformación? ¿Por qué tenemos un problema de circulación de contenidos falsos en Facebook y en Twitter, pero no lo tenemos en Wikipedia? Bueno, porque Wikipedia tiene otro modelo de subsistencia como plataforma. Funciona en base a voluntarios, funciona en base a aportes de terceros, tiene una serie de moderadores, en donde lo que tú ves no es la discusión misma, sino que la discusión está atrás. Entonces, la forma en que la plataforma opera, en fondo, determina la forma en que el contenido en que está, valga la redundancia, contenida en ella, es dispuesto a los terceros. Y esto es bien interesante porque nos encontramos ante esta pregunta que se ha venido haciendo durante los últimos 3 o 4 años, es, bueno, si las plataformas buscan llamar nuestra atención para que nosotros pasemos más tiempo mostrándonos constantemente lo que nosotros queremos ver, ¿significa eso que estamos entrando en una especie de burbuja de filtros en donde yo entro y todos mis contactos son jóvenes progresistas y yo nunca me enfrento a alguien que tiene una idea completamente distinta a la mía, por tanto estoy generando cada vez menos tolerancia a las ideas contrarias? Esto es muy interesante porque la evidencia que ha ido saliendo, yo incluso escribí sobre este tema hace como 3 o 4 años, eh, y ahora soy de una posición contraria porque harta evidencia ha estado saliendo, pero tiene mucho sentido el razonamiento. Bueno, si la plataforma me muestra solamente lo que yo quiero saber y yo solamente consumo contenido a través de la plataforma, bueno, entonces eso quiere decir que estoy constantemente retroalimentándome eh, con mis propios sesgos. ¿Cómo afecta eso la discusión pública, la forma que se da el debate público? Y efectivamente se lucubraba mucho. Perdón, una cosa, Pablo. Hay alguien que quizás tiene el teléfono prendido, puede ser María, está el micrófono y se escucha una música de fondo, una conversación de fondo. Ahí. Ya, dale, ahí se corrigió. Súper. Entonces esta especie de cámara de ecos en el fondo estaría constantemente confirmándote tus ideas preconcebidas y por tanto, de hecho, muchas personas decían que esto podía explicar el aumento de fenómenos como los antivacunas, los tierraplanistas, los Perdón, Pablo, ¿cuál era tu posición antigua y la posición nueva que cambiaste respecto a este punto? Y lo que pasa es que ha ido surgiendo evidencia, la vamos a ver en un poquito más adelante, pero el razonamiento lógico era este. Bueno, si constantemente nos están mostrando lo que nosotros queremos y yo me informo siempre a través de esta plataforma, entonces se genera esta burbuja de ecos. En el fondo, cuando yo escribí esto, recién se estaba empezando a discutir sobre el tema y no se habían hecho investigaciones empíricas o cualitativas sobre el tema. Entonces era simplemente el razonamiento de esto debe pasar porque, bueno, esta es la situación y esto es la forma en que yo estoy consumiendo, entonces lo más probable es que se genere este efecto. Pero ha estado saliendo harta evidencia, especialmente a partir de la elección estadounidense de Donald Trump. Ustedes saben que muchos demócratas hasta el día de hoy creen que Donald Trump no ganó por circunstancias políticas, económicas, porque fue capaz de ganarse a
los trabajadores que se habían quedado sin pega a partir del proceso de desindustrialización del centro de Estados Unidos. Para ellos, Donald Trump había ganado porque habían contratado una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, y Cambridge Analytica era capaz de manipular a la gente, y como la gente es tonta, entonces la manipularon y votaron por Donald Trump. Bueno, eso no es así. Y harta investigación se empezó a hacer a partir del año 2016 y empezó a ser publicada en el 2018, 2017. Hoy día ya están saliendo investigaciones más grandes que se demoraron más tiempo. Y los resultados de estas investigaciones han sido bien interesantes. Entonces, este proceso bien intuitivo que uno tenía respecto de la forma en que operan las cámaras de eco se ha ido matizando bastante. Entonces, por ejemplo, el año 2017, esta investigación que yo les cito acá, fue mostrando que aquellas personas que participan más activamente en plataformas digitales y consumen las noticias más a través de medios digitales que medios tradicionales de información, tienen una exposición incidental mayor a un contenido más pluralista o más diverso que si lo hicieran frente a medios tradicionales. Entonces, el problema con el razonamiento que yo les explicaba, y que de hecho al cual yo en algún momento escribí, era que tú estabas comparando lo que sucede en las plataformas digitales contra una especie de ciudadano modelo. Y el ciudadano modelo agarra en la mañana todos los diarios de todas las tendencias políticas y los lee completo y los compara. Bueno, pero ese ciudadano modelo no existe. Y uno tiene que comparar, en el fondo, lo que sucede en las plataformas digitales con el contrafactual. El contrafactual es yo y mi mamá. Entonces, yo prácticamente no prendo la tele. Y me informo más que nada a través de medios digitales, me meto a mall, redes sociales, me meto a un par de medios digitales, etcétera, etcétera. Y mi mamá tiene una suscripción en Mercurio y todos los días lee el Mercurio. Y nada más. Entonces, el contrafactual de informarse por medios digitales es informarse por los medios tradicionales de comunicación. Y por tanto, comparemos ambas situaciones y no comparemos contra una especie de ideal inexistente. Y lo que muestra esta investigación es que si tú participas de las redes sociales, lo más probable es que incidentalmente, de todas formas, tengas una mayor exposición a una variedad, una pluralidad mayor de medios. Y eso es una conclusión bien distinta a esta idea de la burbuja de ecos. Al mismo tiempo, mostraban que esta idea de solamente informarme a través de los medios que a mí más me interesan va aumentando, se va haciendo más probable en la medida en que tu propensión a participar o informarte en política aumenta. Entonces, si soy una persona muy metida en política, lo más probable es que solamente participe de ciertos medios de comunicación. También las personas comunes y corrientes no muy interesadas en política les llega de todo porque les interesa el fútbol, entonces lo que les llega de política les llega de más o menos todos lados. Y otra evidencia que puede ser un poco indirecta, pero que también es decidora, es que los procesos de polarización política en realidad se han dado más en el segmento de la población que no suele informarse a través de las redes sociales. Y por tanto los procesos de polarización política han sucedido en aquel segmento de 50 años hacia arriba, que son justamente los que tienen una propensión a utilizar medios tradicionales de comunicación. Y por último, aquellas personas que están realmente interesadas en política, lo que hacen es que incluso si ellos participan de ciertas plataformas en donde se podría generar una cámara de eco, yo me meto a Twitter y veo pura gente progresista, aquellas personas que están realmente interesadas en política toman acciones positivas con el fin de informarse en función de propuestas de otras visiones, generalmente con el objetivo de criticarlas o de utilizarlas dentro de su arsenal argumentativo. Entonces, efectivamente, esta idea de la cámara de ecos, la evidencia no la soporta mucho. E incluso, hace poco salió una investigación súper interesante que yo les voy a mandar el enlace, a ver si Francisco se las puede mandar, está en inglés lamentablemente, que muestra que efectivamente el impacto de las distintas campañas políticas a través de medios digitales respecto de la forma en que vota una persona es muy bajo. Entonces, no nos quedemos con esta idea de por el hecho de que se hace campaña política, eso automáticamente manipula a las personas, porque la política es una cuestión mucho más multifactorial
y en el fondo lo más probable es que si tú naciste concertacionista o naciste de cierta manera y te criaste de cierta manera, vas a votar más o menos lo mismo toda tu vida. Entonces, este fenómeno Cambridge Analytica hay que matizarlo bastante. Y la razón por la cual esta narrativa de, nos están manipulando todos en redes sociales y las redes sociales dan vuelta de elecciones y que hay harta evidencia que muestra que no es así, es porque nuevamente se intentó replicar de forma acrítica o de forma automática una lógica dentro de otra lógica, de otro paradigma, en el fondo. Muchas personas dedicadas al marketing de productos dijeron, bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer en política es hacer campaña dirigida. Así como le dirigimos a Pablo, magísteres en Derecho, nosotros vamos a dirigirle a Pablo ciertos mensajes políticos. Entonces, si sabemos que Pablo es de derecha, le vamos a mandar una publicidad diciendo que nuestro candidato va a ser muy duro contra la delincuencia. Y si Pablo es muy de izquierda, ni siquiera le vamos a mandar publicidad, porque ¿para qué vamos a gastar recursos en alguien que no vamos a dar vuelta? Entonces, mejor hacemos campaña política eficiente. Y si Pablo es indeciso, lo que sea, le vamos a mandar propaganda de que nuestro candidato cuida a los perritos y lo que sea. Primero, no hay evidencia que las empresas que dicen poder hacer eso efectivamente lo hagan. En Chile estuvo el caso de Instagis, que ustedes lo pueden ver en CIPER, que decía que podía cruzar el padrón electoral con el domicilio de las personas, con sus datos de las redes sociales, y por tanto perfilar al usuario y mandar publicidad dirigida. Yo personalmente no les creo que puedan hacer eso, pero incluso si pudiesen hacer esto, la lógica del marketing de productos es muy distinta a la lógica de la propaganda o a la lógica de las campañas políticas. Entonces, la lógica del marketing es como de conocimiento. A ti te tiran una campaña, una marca de detergente. Entonces, el detergente, el detergente, el detergente, el detergente, el detergente. Ya, perfecto. Tú vas al supermercado y te paras frente a los anaqueles del detergente y hay 30 detergentes. Y tú no tenés ni idea de detergente porque además de detergente tienes que comprar pan, ampolletas, lavalosa y un millón de cosas y no vas a andar haciendo un estudio de mercado cada cosa. Entonces tú te paras frente a la cuestión del detergente y hay uno que te suena. Entonces vas y compras el que te suena porque te da un poquito más de confianza porque en algún momento escuchaste, no sabes si lo escuchaste en la radio o un amigo te dijo, te suena, entonces compraste el que te suena. La política no funciona así. Eh, si tú estás, no porque tú estés en redes sociales y te salga un banner de no sé qué o te llegue un correo, eso te va a entrar en la cabeza. Eh, y la evidencia muestra que las personas son bastante duras al momento de cambiar de posición. Y cuando cambian de posición, generalmente es mucho más en función de experiencias vivenciales. Yo dejé de votar izquierda y empecé a votar derecha porque me asaltaron. Yo dejé de votar derecha y empecé a votar izquierda porque en la fábrica industrial en la cual yo trabajaba, por el Tratado de Libre Comercio que firmaron, se fue a China. Entonces la lógica de la relación de la lógica del marketing a la lógica política, la verdad es que no es automática y por tanto no tiene estos efectos del acabose de mundo, de la manipulación, del dar vuelta a elecciones que se está viendo, y yo les quería comentar para que en fondo vieran con un poquito más de distancia esa narrativa que está bien de moda. Entonces, ya estamos... Perdón, ¿Sí? que yo tengo una pregunta, Por supuesto, adelante. porque encuentro que, o sea, esos criterios, o sea, las pruebas de que no existe tanto esta burbuja tecnológica, ¿cómo se llama? Que se me olvidó el concepto. Burbuja de eco. Eh, Eso, que no existe tanto esta burbuja de eco, siento que esos argumentos, eso, están dados como en circunstancias normales respecto de la política, porque, no sé, por ejemplo, el tema de que el aumento de la polarización ha sido mayor, no, perdón, la exposición selectiva aumenta en que existe más interés por la noticia de la política. ¿Qué pasa, por ejemplo, después del 18 de octubre, en que todos estaban interesados en la política? Ahí siento que como todos estaban interesados en la política, no lo estaban interesados de forma especializada, como puede ser en circunstancias normales, que cualquier interesado en la política se va por el último punto, de que obviamente va a tender a evitar estas cámaras de eco. Pero en estas circunstancias en que todos están interesados en la política de forma más o menos superficial, ahí yo considero que sí se puede producir estas cámaras de eco.
No sé si entendiste como mi... Sí, por supuesto. O sea, ustedes tomen esta información con el beneficio inventario del caso. O sea, primero es experiencia comparada. Esto es evidencia que viene de post-elección 2016 en Estados Unidos. Nosotros no estamos en Estados ¿Ya? Unidos, tenemos nuestras propias particularidades, y por tanto, por supuesto que en situaciones excepcionales, uno tiene que tomar esto mutatis mutandis. En el fondo, esto no se replica automáticamente en nuestra experiencia nacional, ni menos a situaciones excepcionales como es una revuelta social. Pero sí, en el fondo es evidencia más allá de, en el fondo, la intuición que uno podría tener respecto de cierto fenómeno intuitivo, que te informan para la toma de decisiones de políticas públicas. Eh, por supuesto que habría que hacer una investigación más acabada en el contexto nacional, en el contexto de las situaciones excepcionales, pero eso es algo que lamentablemente todavía tenemos pendiente. Lo que sí es importante en el fondo es que, algo que yo creo que no ha sido lo suficientemente claro, es distinguir que en la clase hemos hablado de dos fenómenos distintos. Uno es la producción y propagación de desinformación y sus efectos, y otro es si dentro de las plataformas digitales existen cámaras de eco o no. Entonces, esta evidencia, que yo les presenté, en el fondo pone en entredicho la existencia de, efectivamente, si los medios digitales o sea, generan una cámara de eco mayor a los medios tradicionales de información. Porque todos vivimos hasta cierto punto en cámaras de eco. Si yo solamente me informo a través del desconcierto y estudio en la Universidad de Chile y solamente tengo amigos de izquierda, bueno, mi vida en general es una cámara de eco. Entonces la pregunta es si los medios digitales son más cámara de eco que eh, eh, la vida analógica o no. En cambio, Ya, perfecto. para que no, no- Déjame, para que no lo confundan con la parte sobre cómo el ecosistema digital produce, difunde y propaga la desinformación, que eso es un fenómeno que sí es efectivo, que sí está demostrado, y que ahora en la siguiente sección vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. Pablo, déjame hacer un comentario breve. Me dio mucho gusto comentar lo de Cambridge Analytica porque yo siempre lo he considerado un gran timo. O sea, en mi caso particular, esa fue una elección que la candidata que perdió la tenía completamente ganada y de repente aparece este ser estrambótico que nadie sabe cómo se la quita de las manos. Entonces hay una cosa medio de picado. Lo que sí es interesante es que dentro de su casi infinita audacia, lo que hizo Donald Trump fue sectorializar muy finamente sus discursos y saber que hay gente que puede votar, digamos, por la derecha, si él representara lo que en Chile llamaríamos la derecha, es porque algunos, porque les gusta la pena de muerte, otros porque les gustan los impuestos bajos, otro porque le va a poner aranceles a China, otro porque por la razón que sea, porque es el más pro vida de todos, porque es pro armamento o porque es pro segunda enmienda, pero va a negociar. Bueno, da lo mismo. Entonces, a pesar de que todas las, y de hecho se veía muy marcadamente como el discurso que daba en Idaho, que era pro agricultura y que iba a mantener los subsidios, era muy distinto al que podía dar en otro estado. Lo que sí pasa, pero eso ha pasado siempre y no tampoco tiene nada que ver con este efecto de eco que tú señalas o algo así, quizás sí con la propagación, es que siempre han existido estos nichos y las razones por las cuales una persona puede ser partidaria de otra. Lo que ahora aumenta es la propagación. Entonces, si es que hay un grupo muy religioso, por ejemplo, y ven que el candidato se está arrodillando o que lleva la Biblia a todas partes, bueno, dentro de ese grupo, esa imagen se va a viralizar en sus WhatsApps y qué sé yo, y van a decir, mira, no me importa tanto que sea racista, porque ¿cuántas personas racistas hay en el mundo? Si lo importante es que él cree en la Biblia o cree en la disminución de impuestos o cree en lo que sea, y la idea regalona que cada persona tiene y que la hace básicamente preferir una opción u otra, que en Chile también pueden darse ese tipo de cosas, eh, se la tocan y se la activan, pero es un mecanismo que puede verse facilitado en el efecto de comunicación, porque hoy día la tecnología facilita la comunicación, pero tampoco es un fenómeno nuevo y tampoco es que te haga que Cambridge Analytica sea la que te haga ganar elecciones o perderlas, porque los otros, porque todo el mundo está utilizando esos recursos. Y si tú te pones también desde una lógica
y quiero volver un segundo atrás con lo de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación tienen una función casi constitucional de bien público, de transmitir información, alguien también puede mirarlo de otro punto de vista, si son empresas. Y las empresas tienen por objetivo primero subsistir y generar recursos o dividendos para sus accionistas. Y desde ese punto de vista, el profesionalismo de un periodista podría ser entendido como generar harto clic. Entonces se produce también una distorsión muy, bueno, en fin, no, me puedo soltar hablando. Quería comentar eso. Claro. Entonces, como bien decía, Nota al pie de página, nada más. como bien decía su profesor, estos dos elementos están interrelacionados y, como hablamos en el principio, aquí hay una democratización de los medios de comunicación. Eso es completamente innegable. Es decir, es completamente innegable que hoy día sectores de la sociedad que no tenían acceso a participar del debate público, de la discusión pública, hoy día tienen acceso. Es innegable que hoy día pueden existir medios comunitarios en base, medios comunitarios, rurales, medios independientes, medios críticos, que antes, por la barrera de entrada que significaba la inversión en un canal de televisión, en un medio escrito, simplemente no podían participar de la esfera pública. Ahora, eso es positivo por un lado, pero al mismo tiempo esta idea de, bueno, todos podemos ser generadores de contenido. En el fondo, la eliminación de los canales permite que se pueda generar contenido de nicho mucho más pequeños, significa que ciertos elementos de la sociedad que nosotros consideramos límites, es decir, que están en el límite de la libertad de expresión, el límite de lo aceptable socialmente, antes fácticamente estaban excluidos a los márgenes de la discusión pública. Los neonazis, no sé si el racismo, pero un montón de actitudes que nosotros decíamos, bueno, esto yo nunca no los escuchaba, no les otorgaba agencia porque no los veía simplemente, bueno, porque el consenso elitario del el puñado de medios de comunicación es, bueno, nosotros no le damos pantalla a neonazis, porque no representan a un porcentaje de la población lo suficientemente importante como para darles una nota, como para entrevistarlos. Entonces, allá con ellos. En cambio, hoy día, bueno, el medio... Pablo, perdón, y además otra cosa, tampoco noticias muy de nicho, o sea, el abuso que cometiera un concejal de una comuna rural con alguien con alguien del personal de la municipalidad tampoco iba a aparecer en un diario de circulación nacional. Ahora puede aparecer en un diario local o en la página web que tengan los funcionarios de ese municipio. Entonces también eso te permite, va generando otra serie de situaciones súper locas e interesantes también. Claro, entonces esto sumado a la idea de que el contenido que es polémico, incendiario, que es provocador, que justamente es el que producen estos agentes al margen de la sociedad, permite que estos actores, estos individuos pasen de la marginalidad muchas veces al centro de la discusión pública. Y eso es un problema porque, bueno, en general las democracias occidentales habíamos un poco confiado en esta idea del margen de las ideas. Y aquí vamos a ir a la idea central de la clase de decir, bueno, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién decide qué puede publicarse y qué no puede publicarse y qué está mal y qué no está mal y qué se baja y cuándo no se baja? Las democracias occidentales tenemos y yo creo que ustedes lo han visto en el curso, un margen muy alto de tolerancia en términos de libertad de expresión. Los estadounidenses son una locura. En Estados Unidos, para que te censuren, tiene que ser una cuestión así ya horrible. Pero en Chile, a menos que tú cometas una injuria, a menos que tú cometas una calumnia, a menos que tú llames a una falsa alarma de emergencia, bueno, más o menos todo lo que tú puedas decir es completamente legítimo. Bueno, ¿y cómo se va a comportar entonces la esfera pública? Bueno, va a funcionar en base a el mercado de las ideas. Y el mercado de las ideas significa que van a haber una serie de agentes que van a tener sus medios de comunicación y que van a competir, y el público naturalmente va a elegir aquellos medios de comunicación que sean más rigurosos, que elijan mejor elijan mejor las políticas, o sea, las noticias, que la presenten de mejor manera, y por tanto se va esto a autorregular. Y en la medida en que se autorregule, vamos a tener unos medios de comunicación serios, confiables, y que van a cumplir con este, como decía su profesor, este mandato constitucional de generar una discusión abierta, pluralista, transparente y cumplir con esta la doble dimensión de la libertad de expresión, que es tanto
expresar o decir lo que uno quiera o su opinión, pero también informarse por aquel canal que cualquier persona estime conveniente. Bueno, pero resulta que con este tema de la difusión de la desinformación y la entrega de agencia a estos actores que se encuentran en el margen, bueno, encontramos que constantemente nos encontramos discutiendo sobre Pedro Kunzman y su llamado a pegarle a los inmigrantes en la calle. ¿Existe un porcentaje de la población lo suficientemente significativo que efectivamente esté llamando a pegarle a la gente, a los inmigrantes en la calle como para que nosotros lo discutamos? ¿O al momento de discutirlo estamos en el fondo dándole mucha más pantalla de lo que eso corresponde? ¿Hasta qué punto el hecho de que esto sea contenido provocativo y que circula más por las redes sociales ensalza ciertos fenómenos que en el fondo en la práctica no tienen esa gravedad o esa importancia dentro de la sociedad como para darle ese nivel de pantalla? Y ante eso, y ante las noticias falsas en general, han existido un montón de propuestas y respuestas regulatorias que uno tiene que abordar desde el derecho, y eso es lo que vamos a ver en esta última sección. Entonces, la primera propuesta, la primera reacción ha sido, bueno, regulemos y saquemos la ley en contra de las noticias falsas. Y la ley contra las noticias falsas dice, será penado con pena de reclusión mínima en su grado medio a aquella persona que en medios de comunicación exprese ideas que sean erróneas a propósito y que induzcan el error a la población. Bueno, eso tiene consecuencias importantes en términos de libertad de expresión y que nosotros como democracia occidental y liberal hemos tratado de evitar constantemente, porque en la medida en que tú le entregas al gobierno la decisión de, por ejemplo, poder querellarse porque alguien expresó algo que era errado, bueno, aquí esas cosas, ¿qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo errado, qué es sesgado? Es por supuesto que algo muy discutible. Si yo digo, Sebastián Piñera robó un banco, bueno, es falso que Sebastián Piñera robó un banco. Sebastián Piñera estuvo procesado por algo que en verdad no sé, algo relacionado con el Banco Talca que uno podría considerar desfalco y por tanto más o menos parecido a robar. Bueno, sí, entonces, ¿es falso que lo que yo dije? Bueno, depende. Bueno, y si tenemos una regulación que te mete a la cárcel por decir cosas falsas, entonces lo que tú abres la puerta, y por eso es que los países que han sacado estas leyes en contra de las noticias falsas, finalmente la han terminado utilizando para perseguir a periodistas, a activistas, a defensores de los derechos humanos, a opositores, porque una ley así de laxa, en el fondo, entrega la discrecionalidad para aplicarla arbitrariamente. Entonces, por supuesto que un gobierno no va a aplicar la ley en contra de las noticias falsas respecto de sus adherentes que difunden noticias falsas a favor del gobierno, sino que la va a usar para perseguir a sus opositores políticos, probablemente. Y la aplicación de ese tipo de leyes, por supuesto, que tiene importantes efectos en la libertad de expresión. Y aquí surge una pregunta que es súper interesante. ¿Tengo yo el derecho a decir cosas falsas? ¿Está amparado en la libertad de expresión el derecho a mentir? ¿Qué opinan ustedes? El profesor también está invitado a responder. ¿Existe el derecho? Podría decir que tienes que responder por los daños que generas con esas mentiras, lo que pasa, y con esa información falsa. Lo que pasa es que a veces el daño es irresarcible, y además de que tienes que ir a un juicio, qué sé yo. O sea, si el caso de Gemita Bueno contra algunos políticos, en particular estoy pensando en Jovino Novoa, por ejemplo, que había participado en las fiestas de Spinac y todo eso que circuló, si hubiese sido revelado 10 días antes de una elección, probablemente cambia el resultado, cambia el mapa político en Chile. Y no creo que hubiesen hecho una elección de nuevo por esa situación. Entonces, y además el juicio para resarcir hubiera demorado varios años. De hecho, hubo un juicio contra Canal 13 que se terminó transigiendo. En fin, hay una serie de... Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a ver, ¿qué opinan los...? Es una, es una pregunta de difícil respuesta, por eso la estás haciendo. Uno podría decir, bueno, que son cosas separadas. En el fondo, una cosa es si tú tienes derecho a expresar una idea, y otra cosa es que tú tengas que responder por los daños que eso causa. Entonces, en la medida en que tú no caigas dentro de la descripción típica de la injuria, la calumnia o la llamada falsa a un desastre público, bueno,
¿qué es lo que te impide públicamente mentir? Bueno, de hecho, además, sobre todo con la tradición y con el mandato de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de que solamente pueden perseguirse responsabilidades ulteriores y por vía judicial, yo te podría decir que tú tienes el derecho a mentir sin perjuicio a responder después por esas, pero no te pueden detener antes. Es bien complicado eso. Tú Claro. puedes hacer. Entonces, bajo esa premisa, tener una ley que lo que busca es sancionar a aquellas personas que difundan información falsa, o sea, hay leyes que han sido no solamente para las personas que la generan, sino que para las personas que la difundan. Y hasta yo, o sea, yo he compartido varias veces información falsa sin quererlo. He pasado harta vergüenza y cuesta admitirlo, pero todo el mundo cae. Justamente porque, bueno, la forma en que funciona entre la mente humana y el ecosistema de la generación de contenidos. Y al mismo tiempo, volvemos a quién vigila a los vigilantes. Si vamos a tener una regulación que prohíbe la difusión de noticias falsas, bueno, ¿a quién le va a corresponder tomar la decisión de qué es verdadero y qué es falso? ¿Le va a corresponder al gobierno? Bueno, eso significa entregarle mucho poder al poder político. Eso es complicado. ¿Le va a corresponder a los tribunales? ¿Tiene la capacidad del tribunal de decidir? ¿Le corresponde al tribunal decidir ese tipo de casos límite? ¿Le va a corresponder a las empresas, a las plataformas? Mucha legislación, en particular la europea, lo que ha hecho es establecer que sean las plataformas las que tengan que, en el fondo, combatir este tipo de discursos, y la verdad es que es bien discutible en términos de libertad de expresión si le corresponde a la plataforma decidir si lo que yo digo es aceptable o no, o si lo que yo digo es verdadero o no. Y hasta qué punto la censura dentro de una plataforma efectivamente es una inhibición de mi discurso, de mi derecho al ejercicio de la libertad de expresión. Y por último, se ha propuesto algo con la idea de que existan paneles multisectoriales que revisen criterios, etcétera, etcétera. Pero esto es una discusión muy, muy, muy candente. Yo después les puedo mandar el video de la clase que hago yo sobre regulación de plataformas, pero esto es algo que está muy, muy de moda. La segunda propuesta es, bueno... Perdón, ¿y cuál es tu preferencia dentro de esas tres posturas, así grosso modo? ¿Por cuál te inclinas más, sabiendo que todas tienen costos y beneficios? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. No nos adelantemos. Gracias. Entonces, la segunda propuesta es que nos salven los robots, que llegue la inteligencia artificial, que lleguen los algoritmos y que los algoritmos tengan la capacidad de decidir cuál es el contenido que es falso, cuál es el contenido que incita al terrorismo, cuál es el contenido que es racista, etcétera, etcétera. De hecho, la propuesta, si nos volvemos a este gráfico, que yo les dije que era muy importante, la propuesta de Facebook es bastante buena. La propuesta de Facebook es, a medida que el contenido se acerque cada vez más a esta línea del policy line, es decir, a la línea de infringir los términos y condiciones, nosotros vamos a hacer que el algoritmo, en vez de mejorar la visibilidad algorítmica de este contenido, la reduzca. Y por tanto, va a llegar un punto en donde cierto contenido va a tener tanta interacción que nosotros vamos a hacer que aparezca menos en vez de que aparezca más. Y Facebook dice, ustedes pueden, esto yo lo saqué de una entrada de un blog, dice, esto va es completamente contrario a nuestro modelo de negocio. Esto significa que nosotros vamos a perder plata, porque a nosotros nos sirve que este contenido se viralice lo más posible, porque eso hace que más gente lo vea y más gente esté en la plataforma, pero nosotros lo vamos a hacer porque, bueno, era justo después de la elección de 2016 y había mucha presión pública en torno al tema. Pero al mismo tiempo existe esta idea de, bueno, entonces hagamos que los usuarios tengan un índice de confiabilidad, o hagamos que el algoritmo detecte automáticamente el discurso racista. Bueno, pero los algoritmos son robots, y los robots no tienen la capacidad de distinguir las sutilezas del lenguaje humano, cierta forma de expresarse, no tienen la capacidad de detectar la ironía, y por tanto, donde se ha aplicado esto, finalmente, por ejemplo, pasa mucho que se termina censurando más a aquellos grupos que se busca proteger que el discurso de discriminación que se supone que es el que estamos atacando. Entonces, claro, Facebook hizo un algoritmo para detectar contenido racista, pero encontraba igual de malo que un negro hablara de un blanco, que un blanco usara ciertas palabras respecto de una persona de raza. Bueno, pero la discriminación no funciona así. Y si hay personas de la misma raza que utilizan cierto término entre ellos, bueno, es una dinámica de interacción distinta, y ese contenido, si tú lo bajas, entonces eso también genera problemas en términos de libertad de expresión. Y finalmente eso genera un problema de accountability, es decir, de responsabilidad.
cómo yo me defiendo cuando la decisión es automatizada. ¿Quién es responsable de esa bajada? ¿Cómo yo sé cuáles fueron los criterios utilizados? ¿Tengo yo un debido proceso? Eso también tiene implicancias importantes en materia de libertad de expresión. Y luego tenemos la idea del fact-checking. Y el problema del fact-checking es que volvemos a la regla de Brandolini. Siempre los esfuerzos y los recursos requeridos para refutar la información falsa que está viajando es mucho mayor en términos de recursos humanos, y al mismo tiempo el impacto que tiene la refutación de la noticia es mucho menor que el impacto de la noticia original. Entonces, si la noticia original la vieron 100.000 personas y costó media hora de trabajo, refutar esa noticia falsa va a requerir 12 horas de trabajo y la van a ver 10.000 personas. Al mismo tiempo, el problema de fact-checking es que generalmente se utilizan metodologías de semáforo, o sea, esto es cierto, impreciso o falso, cuando la realidad es mucho más compleja. Y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, estamos en una crisis de confianza. Es decir, bueno, yo no te creo Canal 13, yo no te creo El Mercurio, porque yo no le creo a X tipo de personas. Y luego hacemos entonces, hay desinformación dando vuelta y uno dice, chuta, ¿creo en esto que anda dando vuelta o no creo en esto que anda dando vuelta? Y llega una persona y dice, yo hago fact-checking, hago verificado y por tanto yo reviso la información y te digo si es verdadera o falsa. Bueno, pero la respuesta, o sea, la interrogante subsiste, ¿o no? Si yo no le creía al actor A y después llega el actor B y me dice, yo te voy a decir si creerle al actor A o no, bueno, pero ¿por qué yo tendría que creerle al actor B? Solamente se traslada el problema de la confianza, no se resuelve. Eventualmente podrían haber iniciativas de verificado que fuesen igual de sesgadas y tuviesen los mismos problemas de confianza y de legitimidad que cualquier otro medio de comunicación cuya legitimidad en el fondo está sancionada. Perdón, oye, y de hecho, en alguno de los que, no voy a decir en cuál, pero en alguno de los que comentamos recién, que dijimos que dudoso, no me cabe ninguna duda, porque sé cómo funciona la política en Chile, todos sabemos, que hubo un llamado por teléfono de alguien de las altas esferas del gobierno a los editores, directores de tal medio, y bueno, ayúdame a controlar un poco la cosa, y se van dejando señales que tienen que ver, incluso en medios que pueden tener generalmente un alto estándar de verdad, se van dejando, se hacen algunas verificaciones con un cierto sesgo para hacer, entre comillas, favores entre políticos y medios que después se pagan con entrevistas, primicias exclusivas y muchas cosas más, o simplemente con simpatías políticas. Y hay algunas metodologías que son un poco más avanzadas que yo no he visto en Chile todavía, pero que en el fondo no utilizan la idea del semáforo, sino que buscan recolectar información y que en el fondo ser una guía para que el usuario llegue a una propia conclusión. Ahora, dentro pueden existir sesgos en donde, bueno, depende de qué información tú seleccionas y le propones al usuario, eso también genera un sesgo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es una cadena un poco interminable de verificación. Y el profesor me preguntaba cuáles eran las propuestas que a mí más me convencen, y en estas últimas 2 diapositivas vamos a ver a mí las que dos a mí más me gustan. La primera es el tema de la educación digital. En el fondo, cuando yo era chico, el gran problema que tú tenías en términos de educación era si tenías acceso a la información, al material, o no tenías acceso al material, a la información. Entonces, la diferencia de si tu colegio tenía una buena biblioteca, si tú tenías la enciclopedia británica en la casa, o si tú tenías acceso a una biblioteca pública, o no tenías acceso, era todo. Si tú eres un estudiante pobre, no tenías acceso al material, bueno, ¿de dónde sacabas la información? ¿De dónde estudiabas? ¿De dónde encontrabas el material? Si hoy día lo piensan, bueno, todos hoy día nos podemos meter a Wikipedia, todos nos podemos meter a la biblioteca de Gutenberg, tenemos a disposición en la práctica todo el haber y todo el patrimonio cultural, artístico e intelectual de la humanidad en nuestros celulares. Y aún así estamos en todo este problema de, bueno, a pesar de que estamos inundados en información, lo que está circulando sigue siendo la información más de mala calidad, más polémica, más sesgada, etcétera, etcétera. Entonces hoy día no es un problema de si uno encuentra información o no encuentra la información, es un problema de si uno es capaz
de diferenciar información de mala calidad a información de buena calidad, información producida bajo estándares científicos y rigurosos a información que fue producida con cierta intencionalidad. Y por tanto, al momento de los currículos escolares, etcétera, etcétera, más que información, lo que debería hacer es entrenar a los chicos en la capacidad de distinguir si cierta información es meritoria de confianza o no. Tú vas a hacer un trabajo, no lo hagas en función de un video en YouTube que viste, que puede ser de cualquier tipo, con cualquier intención, sino que lo hagas en base a las estadísticas que encontraste en las estadísticas oficiales de la OMS. La OMS tiene cierta cantidad de años, tiene cierto prestigio, y por tanto uno tiene una serie de parámetros para decir, bueno, esta información tiene cierto nivel de confiabilidad. Y por tanto es esa capacitación, por así decirlo, que te debería llegar a la conclusión de, bueno, me llegó una foto en formato JPG en mi WhatsApp y en esa foto sale la foto de otro político y unas letras diciendo que dijo algo. ¿Es eso demostración suficiente de que esa persona efectivamente dijo algo o es mejor que yo verifique eso en una segunda fuente para ver si efectivamente es real? Yo creo que eso es más efectivo para combatir la desinformación que simplemente amenazar con penas de cárcel o poner a los robots a fiscalizar o poner un ejército de fact-checkers a verificar la información por otros. Y en segundo término, me parece que otra de las propuestas más avanzadas y más sofisticadas en términos de combate de la desinformación es la idea de empoderar al usuario. Estamos hablando de que el fenómeno de la desinformación está producido en gran parte por la forma en que opera el ecosistema y el modelo de negocio de las plataformas. Bueno, entreguemos a los usuarios una mayor capacidad para, en el fondo, determinar la forma en que el contenido les es presentado. Entonces, por ejemplo, si a mí constantemente se supone que me están presentando la información que se supone que yo quiero ver, y eso puede atentar a mi derecho a informarme, porque me están mostrando constantemente lo que yo quiero ver, bueno, denme la posibilidad de yo ver el contenido en función de lo que ustedes creen que yo quiero, o muéstrenmelo en términos cronológicos. Hoy día los usuarios no pueden decidir ver el contenido en sus plataformas en términos cronológicos. O yo quiero que tú me muestres el contenido solamente producido en el más cercano a mí. O yo quiero ver el contenido que efectivamente el que más se viraliza, pero yo soy yo el que decide qué tipo de contenido y cómo me es presentado, y no solamente la plataforma en función de criterios comerciales. Por otro lado, la idea de generar una interoperabilidad adversarial también es una propuesta bien interesante, en particular para aumentar los niveles de competencia al interior de las plataformas. Hoy día tenemos un mercado de plataformas muy, muy concentrado. Tú tienes Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, y esos son los gigantes de Internet. Entonces, muchas de las licencias que se dan es porque, bueno, porque tienen a los usuarios un poco acaparados. Hoy día yo no puedo agarrar todos mis posts de Facebook y todos mis amigos de Facebook e irme a la plataforma competidora que tiene mejores términos de privacidad, que tiene mejores términos en la forma en que el contenido se utiliza, porque, bueno, voy a la otra plataforma y simplemente no hay nadie. Bueno, yo debería ir a la otra plataforma y ser capaz de mandarme mensajes directos con mis amigos que están en Facebook. Y la única forma de permitir eso, que se ha hecho muchísimas veces en telecomunicaciones, es con regulación de interoperabilidad. Y eso lo hemos hecho en términos de telecomunicación. Obligamos a los operadores de teléfono a prestar parte de su infraestructura para que un competidor lo utilice. Obligamos a los operadores de teléfono a cobrar la misma tasa para las llamadas entre compañías. Obligamos a los operadores de televisión a pasar cierto nivel de contenido de regiones. Entonces los obligamos a muchas cosas. Entonces, ¿por qué estos gigantes tecnológicos tendrían que verse completamente exentos de este tipo de obligaciones? Y por otro lado, bueno, crear modelos de negocio que no estén basados en el perfilamiento de los usuarios. Como les decía, nosotros no tenemos este problema en Wikipedia, porque Wikipedia funciona en lógicas distintas. Entonces, si el modelo de negocio va a estar siempre basado en perfilar al usuario y que pase la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma para poder venderle publicidad, bueno, todas las medidas que podamos tomar siempre van a ser una forma de matizar el fenómeno y no combatirlo en su totalidad. Y esto pasa también por considerar el factor humano dentro de las tecnologías. Las tecnologías no son neutras. Hay muchas herramientas insisten en ser utilizadas de cierta forma.
si la plataforma está diseñada para que pases la mayor cantidad de tiempo o está diseñada para que cierto tipo de contenido se viralice, bueno, ese tipo de contenido se va a viralizar. Les pongo el ejemplo de WhatsApp. Bueno, si en WhatsApp tú puedes hacerle reenviar un mensaje 1.000.000 de veces, bueno, vas a permitir que cierto contenido se viralice mucho. Eso está hecho porque a WhatsApp le interesa tener muchos usuarios y la idea de poder reenviar información es muy llamativa. Pero si nosotros queremos tener en consideración el factor humano, bueno, diríamos y queremos que WhatsApp sea una plataforma para la comunicación casual entre grupos reducidos de usuarios, bueno, limitemos cuántas veces se puede reenviar un mensaje para que cierto contenido no se viralice. Eso se hizo Pablo, de la pandemia. Pablo, quiero ser muy anticlimático, porque Estamos está en el tiempo. hiper todo muy, muy interesante, pero desgraciadamente hay alumnos y alumnas que Sí. pueden tener tope de clase en pocos minutos, ya lo están teniendo, entonces yo seguiría mucho más, pero para que vayamos redondeando en la medida de lo No, básicamente habíamos terminado. Era solamente eso agradecerte, pero incluir estos factores humanos dentro de la arquitectura de los servicios, y en la última diapositiva simplemente les puse consejos prácticos para que ustedes como usuarios sean capaces de identificar las noticias falsas y no pasen el bochorno de compartir algo antes de poder verificarlo. Así que muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido la clase y haya sido, no sé si aclaratoria, pero que al menos les haya servido para interesarse un poquito más en el tema. muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, por el tema de tiempo, hacer un espacio para seguir conversando. Lo que tú dices al final es lo que yo les digo